días, ¿cómo están? Por favor, me confirman si me llegan a escuchar. Buenos días con todos. A ver, vamos a... ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Vamos a empezar. Antes de pasar a explicarles los resultados que han obtenido en su trabajo parcial, o sea, resultados previos, porque todavía falta un poco escuchar la exposición, pero como tal, no es que va a haber una exposición como las anteriores entregas, porque como ustedes ya subieron sus archivos, esta vez sí me he dado el tiempo de poder revisarlo días previos para básicamente ya tener un resultado y unos comentarios que lo voy a entregar en este formato de documento en Word. Y sí pediría, ya que estamos todos en la sala, que cuando les entregue unas observaciones, uno lo tomen en cuenta y lo puedan subsanar, porque en las anteriores tareas académicas, a algunos grupos se les está dando algunas observaciones y revisando esta entrega parcial he visto que no las han tomado en cuenta. Entonces eso sí sería bueno que lo tomen en cuenta porque no tomarlo en cuenta lo que va a suceder es que les baja el puntaje. Entonces eso no es bueno porque entiendo de que todos los grupos van o apuntan a obtener la calificación más alta, que en este caso es 20. Entonces, el hecho de no tomar en cuenta la observación o la sugerencia o la recomendación de quien les habla no es bueno, porque si uno les da una recomendación es para que lo tomen en cuenta. En todo caso, si es que por ahí de repente durante la semana, o sea, días previos, consideran ustedes que no es una buena recomendación, sí es importante comunicarlo, como para, ya sea vía correo, poder dar alguna otra alternativa. ¿Ok? Entonces, pero eso es lo que ha sucedido y eso es, digamos, de manera muy general porque algunos puntajes con referencia a la entrega anterior, donde algunos sacaron 20, han bajado, ¿ya? Y tengan en cuenta mucho porque estas entregas parciales y finales sí tienen un peso mayor que una tarea académica. O sea, en resumen, no se confíen. Denle, yo sé que le están dando un tiempo al curso y una dedicación, pero dentro de ese tiempo que le den al curso también focalicen mucho cómo está el informe, cómo está la estructura del informe, si están levantando las observaciones que da el profesor, si por ahí se olvidaron las observaciones, consulten directamente, en este caso a mí, ¿ya? Entonces, eso es para que tengan un poco el escenario general de por qué algunas notas han bajado. Lo segundo es eh, indicarles cuáles son los temas que se van a evaluar en el examen parcial. Ya el examen parcial ya está elaborado, son como son 3 secciones, se ha elaborado para cada sección un temario distinto. Evidentemente manteniendo el mismo nivel de exigencia, independientemente si el examen va a ser presencial o virtual, o vaya a ser presencial o virtual, ¿ya? A todo esto sería bueno que ya revisen también su rol de exámenes, porque en el caso del curso, a ver, por acá ya lo tengo, rol de exámenes. En el caso del curso, el examen está programado para el viernes 12 de mayo. Va desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde.
Para las secciones que son presenciales se va a rendir presencial y para las secciones, como en el caso de nosotros, se va a rendir bajo la modalidad virtual, ¿ya? Pero muy al margen de eso, como les comentaba, el nivel de exigencia que implica el examen es igual para todos, ¿ok? Ahora, con respecto a lo que es el examen, en el examen se les está proponiendo un caso. Es un caso ABC, ¿no? Ahí ya cuando tengan el examen a la mano, el enunciado, van a saber de cuál es el caso. Ese caso lo que les proporciona es la siguiente información. Se les proporciona los antecedentes y problemática. Eso ya les brinda el caso. Se les proporciona además de los antecedentes y problemática para que ustedes puedan tener el contexto de lo que trata el caso. También se les proporciona información de los segmentos objetivos. Incluso dentro del examen se detalla quiénes son los segmentos objetivos y cuál es la información importante de estos dos segmentos objetivos. ¿Okay? O sea, no es que ustedes los van a averiguar, ya de forma explícita se hace la descripción dentro del examen. Y también hay un bloque, son como 3 o 4 párrafos, sobre el análisis de entrevistas. No es que ustedes van a hacer el análisis de la entrevista, sino que eso también es parte de la información que les da del caso. Entonces, con toda esta información, con todos estos bloques que comprenden el caso, a ustedes se les está pidiendo 3 cosas. Hay una pregunta 1, son 3 preguntas. Pregunta 2. Vamos a maximizar un poquito esto para que lo puedan ver. Pregunta 3. La pregunta 1 vale 4 puntos. La pregunta 2 también tiene 4 puntos de estimación. Y esto de acá vale 12 puntos. En la pregunta 1, lo que se les pide es que ustedes elaboren un problem statement, o sea, redacten el problem statement y una hipótesis para un segmento objetivo. ¿Ya? El segmento objetivo se les da, se les indica en la misma pregunta. Se les dice, necesito que tú elabores un problem statement y una hipótesis para tal segmento objetivo. Es importante que en esta sección de acá tienen que elaborar esto de acá cumpliendo el patrón de Lean UX. Incluso si es que por ahí no recordaran, o sea, por eso es el motivo de que ya se les está dando esta información con anticipación para que ustedes revisen la documentación. De todas maneras, en el examen también se les está colocando en la sección de anexos cuáles son los ejemplos para que ustedes recuerden cómo se elabora el patrón Lean UX o cómo se aplica el patrón de Lean UX al momento de redactar una hipótesis y también un problem statement o el problema como tal, ¿ya? Entonces, eso también ustedes lo van a encontrar en la sección de anexos del mismo examen. En la pregunta 2, se te pide elaborar un user persona para un segmento objetivo que también se te indica. En este caso, tú tienes que elaborar el user persona siguiendo también la plantilla. Hay una plantilla que se te deja el enlace, se te deja ahí en la misma pregunta y tienes que utilizar esa plantilla, que es la misma plantilla que nosotros venimos utilizando, o bueno, he utilizado al momento de explicar mis ejemplos durante las sesiones de clase. ¿Okay? Igual ese mismo enlace está puesto ahí
La misma pregunta para que tú puedas darle clic o seleccionarlo, ingresar al enlace y comenzar a redactar o elaborar ese user persona tomando como base esta información que te menciono en el caso. No. Plantilla previa, no. O sea, ahí se te da toda la información, Franco. Las plantillas que tienes que utilizar, todo está puesto en el examen. Pregunta 3. La pregunta 3 se divide en dos preguntas. La primera pregunta es que se te pide elaborar los wireframes, diseñar los wireframes para una user story. En esta pregunta de acá, dentro de la misma pregunta, ya se te da la historia de usuario. Se dice, necesitamos que tú diseñes para esta historia de usuario. O sea, no, la pregunta no va a que tú tengas que escribir la historia de usuario. La historia de usuario ya se te da. Incluso esa historia de usuario se te da con los criterios de aceptación. Recuerden que los criterios de aceptación es una lista de pasos que va a ayudar a verificar el cumplimiento de una historia de usuario. Entonces, se te da el user story o la historia de usuario, se te da los criterios de aceptación y lo que se te pide es, tomando en cuenta esos datos, tienes que diseñar todos los wireframes que cubran la historia de usuario o que cubran, en todo caso, los pasos de los criterios de aceptación. Y acá se te pide utilizar Figma para el diseño de los wireframes. Los wireframes se te pide diseñarlo para una versión desktop. ¿Ya? Para una versión desktop web. No se te pide para una versión móvil, solamente para una versión web. ¿Qué es lo que se va a calificar acá? Lo que se califica es que el wireframe represente el boceto. O sea, recuerden que un wireframe no tiene colores y eso es algo que he visto en sus entregas. Los wireframes le ponen colores, le ponen imágenes, cuando en la explicación de las clases, y eso está evidenciado en los videos, se les mencionaba que un wireframe no tiene colores. El objetivo de un wireframe es la representación de un boceto cuyo objetivo es poder representar la organización, la estructura de los elementos que van a conformar una interfaz gráfica de usuario. Por eso no tiene colores, simplemente es una escala de grises y ya está. De todas maneras, en el mismo examen se te pone un anexo, que es el C, para que tú tengas como referencia lo que te acabo de decir. Como puedes observar, esto es un wireframe. La idea es que tú tengas solamente una escala de grises donde puedas representar dónde va a ir el botón, dónde va a ir la imagen, dónde va a ir un texto, dónde va a ir el menú, dónde va a ir el pie de página, cómo se van a distribuir los elementos y eso de ahí. ¿Ok? Y eso es algo que también en su trabajo parcial algunos desconozco los motivos por qué no lo han seguido, pero bueno. Y se te pide utilizar Figma. En esta entrega se te pide que tú envíes la imagen de Figma y se te pide que tú envíes el link de Figma. Y la siguiente pregunta es elaborar el User Flow Diagram para el User Story. Recuerden que un User Flow lo que representa es la secuencia de pasos que un usuario va a realizar para completar una tarea o una meta o un objetivo. En este caso, el objetivo viene siendo representado por el User Story que se te va a indicar en el examen. Y lo que tienes que hacer tú es elaborar ese User Flow utilizando los wireframes que tú has diseñado, vas a diseñar en la pregunta anterior. Y acá también es algo que algunos en el trabajo parcial no han hecho. Cuando un user flow se representa de esta manera.
es la secuencia de pasos donde podemos ver a nivel de diseño qué decisiones toma el usuario al momento de hacer una acción, ¿no? Entonces, un user flow, como pueden ver, tiene un punto de partida, cada paso está representado por un wireframe y después de ese paso hay una toma de decisiones para saber si el usuario pasa al wireframe 1 o pasa al wireframe 2, dependiendo de la decisión que tome. Finalmente, un user flow en un user flow se tiene que evidenciar el cumplimiento de la historia de usuario con sus correctos criterios de aceptación. En este caso también se te da una plantilla, ahí en la misma pregunta se te dice, debes utilizar esta plantilla de acá, que es la plantilla de Miro, que también lo hemos utilizado en la explicación de las sesiones de clase, y que algunos grupos he visto que no lo han utilizado en su trabajo parcial, pero bueno. Esta es la plantilla. Cada elemento tiene su plantilla. Tienes el user for templates. Para el user persona también se te da una plantilla que es el extension que nosotros lo hemos venido utilizando. Es este de acá. Y para el... ¿qué más? Para esto no, pues. Para esto ya son otras cosas. ¿Ok? Y eso es lo referente al examen. Toda esa información, ustedes lo van a entregar en un PowerPoint que también lo van a tener en el mismo examen. En el mismo examen, ustedes van a tener este PowerPoint, ¿ya? Este archivo, donde van a tener algunos slides, algunas diapositivas donde se les pide colocar las respuestas. Se les pide redactar acá, que coloquen la reacción. En el caso de la pregunta 2, que coloquen esto de acá, las imágenes, los wireframes y el user flow. ¿Ya? Entonces, y lo único que ustedes suben al momento de 10 minutos antes de que cierre la actividad es solamente este archivo, este PowerPoint. No suben imágenes por separado, no van a subir archivos de Figma por separado, no, solamente suben esto. Y el otro pedido, yo sé que el uso de algunas herramientas como ChatGPT o algunos servicios de IA, yo sobre eso no tengo control, dado que el examen está bajo un entorno virtual. O sea, una vez que ustedes inician el examen, Henry Antonio Mendoza Puerta no tiene el control de qué es lo que están utilizando sus alumnos para elaborar las preguntas. Sin embargo, sí les pediría que si al momento de utilizar estas herramientas, hay que tener también el pensamiento crítico, porque las herramientas simplemente te van a arrojar un texto, pero ese texto tiene que ir de acorde a lo que pide el caso de estudio, que eso también se está calificando en la rúbrica, chicos, por favor. No solamente se trata de copiar, pegar un texto. Estoy hablando bajo un supuesto de que lo lleguen a utilizar, porque yo no tengo el control de qué es lo que sucede detrás en el momento que hay un examen virtual. Quizás en un examen presencial bajo un ambiente controlado es distinto, pero en un entorno donde hay un examen virtual es todo un reto. Entonces, sí les pido, por favor, apelar un poco al tema de su ética profesional, desarrollen el examen solamente con el contenido que está en el mismo examen. En el mismo examen ustedes van a encontrar toda la información para que puedan elaborar estos documentos que se les pide. ¿Ya? No sé qué preguntas tienen al respecto antes de pasar a la entrega de resultados del trabajo. Dime, Andy. Sí, por eso pregunté, claro, es que todo lo que se trata de plantillas, todo eso nos va a facilitar los links, ¿verdad? Sí, en el mismo examen, en el mismo PDF están puestos los enlaces. Ya listo, gracias, ese rato. Ujú. Gracias.
Sí, en el mismo examen están puestos. Ahorita no les puedo mostrar eso en el formato porque sería mostrar las preguntas, pero todo está puesto ahí. Y esto ustedes lo van a encontrar en la sección de anexos, las referencias. Las referencias. Con respecto al wireframe, cuando tengan que colocar el texto, o sea, el contenido que alimente ese wireframe, tiene que ser un contenido que se tome del mismo caso. No utilicen el texto por efecto de Loren Ipsum, eso no. Un texto que vaya en referencia a lo que dice el caso. ¿Ya? Bien. Eso. Y ahora sí, ahora sí voy a pasar a mostrarles los resultados. Como ya les comentaba al inicio, sí me he dado esta vez el tiempo de poder revisar y también les voy a mostrar en algunos casos, si hay muchas observaciones. Hay un grupo que no tiene observaciones porque ha sacado 20, que me parece que es el grupo, no me acuerdo, creo que es el grupo 2. El grupo 2 sí ha cumplido con todo lo que se solicita, la levantamiento de observaciones, ¿sí? Pero el resto de grupos sí hay cositas que mejorar, por favor. ¿Ya? Básicamente las observaciones, uso de plantillas, informe, tómense el tiempo de revisar el informe, la estructura y esos detalles que sí son importantes en un entrega. ¿Okay? Bien, ahora sí, vamos. Vamos a... Son 4 grupos. A ver, por favor, cada uno se suma el número de grupo que le corresponde, ¿ya? A ver, vamos.